always try. All right. Bueno, We started a few weeks empezamos hace algunas semanas a hablar doctrine of baptisms. acerca de la doctrina de los bautismos. ¿Quién me puede decir cuáles eran los primeros 5 de los que hablamos? Okay, tell me. Bueno, díganme. Repentance, yes. Del arrepentimiento, sí. Holy Ghost, Del Espíritu Santo. suffering and death, yes. Del sufrimiento y la muerte, Baptism of sí. the blood, El bautismo de la sangre and baptism of all truth, making y el bautismo de toda verdad Those are haciendo the ones we discípulos. covered in our first Esas son lesson. las 5 que cubrimos en nuestra primera Powerful lección. lesson Y es una lección the Lord gave poderosa us in His Word. And today we're que el gonna look Señor at the nos dio en sixth su palabra. baptism, Y hoy vamos a which ver is the el sexto baptism of bautismo, water el cual es el bautismo en in the agua, name of Jesus. en el I want nombre you de to go to Jesús. 1 Corinthians Quiero que chapter vayan a 12. Primera de Corintios, capítulo 12. All righty, 1 Corinthians chapter 12. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 12. I want to show you Quiero in the beginning mostrarles here, en el principio aquí, baptism is not a bath. el bautismo no es un It's baño, not going into the water and getting wet. no es entrar al agua y mojarse nada más. Has nothing to do with getting wet. No tiene nada Actually. que ver con remojarse, de hecho. Hello. Hola. Baptism El is bautismo a spiritual experience. es una experiencia Here in 1 espiritual. Corinthians chapter 12, Aquí en 1 verse Corintios 13, capítulo 12 y en el by verso one 13, what? Say that porque word. por un ¿qué? By one what? Por un solo espíritu, By one spirit. porque por un Are solo we all espíritu baptized fuimos todos into one bautizados body, en un cuerpo, whether we be Jews or Gentiles, sean judíos o whether we griegos, be bond or sean free, esclavos o and libres, have been all y a made todos se nos to dio drink a beber into one de un spirit. mismo espíritu. By one spirit. Por For un by solo one espíritu, spirit we porque are por un solo baptized espíritu fuimos into todos one bautizados body. en un Now, I cuerpo. know this is talking about Ahora, water yo sé que baptism, esto está hablando del because if you bautismo go en agua, to Galatians, porque si vamos let's a compare scripture with Gálatas, scripture, 'cause that's how we get comparemos escritura understanding. con escritura, porque así es como Galatians tenemos chapter entendimiento. 3, Gálatas capítulo 3 in verse 27, y verso there 27. it says, "For as many of you Ahí dice, as have porque been baptized todos los que habéis sido Christ." bautizados en Cristo, Did you see that? ¿vieron What eso? was the first scripture we read? First scripture was, ¿Cuál fue la "For by primera one escritura que Spirit leímos? are you Era baptized porque por un into solo one body." What is the espíritu son body? bautizados Who en is un the cuerpo. body? ¿Qué es el Christ. cuerpo? ¿Quiénes son el It is the cuerpo? body ¿O quién of es el cuerpo? Christ. Es Cristo, es el And how cuerpo does that de Cristo. happen? How are ¿Y cómo we, ocurre eso? put into that body? ¿Cómo Through somos baptism. puestos For en as ese many of cuerpo you a través as del have been bautismo? baptized Porque into todos nosotros hemos sido Christ, bautizados into en the body Cristo, of Christ, into en the el cuerpo de family Cristo, or the en la body familia o el of cuerpo believers. de This creyentes. happens through water Esto baptism, ocurre a través del but bautismo en agua, by the pero Spirit. In other por el words, Espíritu. En otras water palabras, baptism is a el bautismo en agua spiritual es experience. una experiencia It's espiritual. not, some people say, "Oh, it's just a Algunas symbol." gentes dicen, It is not a oh, symbol. es solo un símbolo. No, no es un It's an símbolo. experience. Es una experiencia. Was your salvation a symbol? ¿Su No, salvación what fue was un it? símbolo? No. ¿Qué It was an fue? experience. Fue una Is the experiencia. baptism of the Holy Ghost ¿El bautismo a del Espíritu symbol? Santo es un What is símbolo? it? ¿Qué It's es? an Es una experience. An experiencia. experience. Look, let me just, you can write these, well, you don't have to write them down because they're in your notes anyway. Bueno, está en sus But, notas he says, let's see, which was the first esto one. mismo, pero dice, déjeme ver cuál es el 2 primero. Thessalonians 2 and En verse segunda de 13, Tesalonicenses 2, verso 13, porque nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación.
¿A través de qué somos salvos? How are we saved? ¿Cómo somos salvos? Grace, the blood. Gracia a través de la sangre. Saves La us. sangre nos salva. Paul said to the Romans in chapter 5 that Pablo we are les dijo a los justified, romanos en el capítulo 5 que somos justificados por la sangre. Justificados por la sangre seremos salvos. La redención, la salvación viene a través de la sangre. Pero aquí dice, expandiendo nuestra visión de esto, dice, porque Dios desde el principio, estoy en 2 Tesalonicenses 2:13, nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es una experiencia espiritual. La salvación es una experiencia espiritual. Hay una confesión externa sobre una creencia interna, algo que dices externa para que todo el mundo pueda escuchar. Aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón será salvo. Pero es una experiencia espiritual. El bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es una experiencia espiritual. Si el Espíritu no está ahí, entonces no puedes tener la experiencia. Lo mismo con la redención. Si estás ahí, dices, oh, sí, clamo la sangre de Jesús. Pero si no hay fe en tu corazón y a través de la confesión de tu boca y el Espíritu no está allí, nada está ocurriendo. No me importa lo que diga tu doctrina, nada está ocurriendo no sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que alienta vida en ti, en tu redención. Y alienta la vida cuando viene el Espíritu Santo y te llena y te da otras lenguas. Es lo mismo con el bautismo en agua. El bautismo en agua es una experiencia espiritual porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Gracias, Señor. Así que vayan conmigo a Hechos, capítulo 2. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 2, y en estas notas, por cierto, en la última página, en el pie de página, reuní alguna información muy interesante en cuanto al bautismo en agua, de diferentes fuentes que explican de dónde vino el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es solo un lugar. Puse cuando menos 5 o 6 ejemplos de enciclopedias y de diferentes lugares explicando cuándo comenzó y de dónde vino. Porque nunca fue hecho en la iglesia primitiva. No hay ningún ejemplo de una sola persona que sea bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verán, yo estaba pensando, no recuerdo cuándo fue, pero recientemente, mientras escribía estas notas y pensaba en esto, y verán, siempre hay ejemplos en el tipo y la sombra, y estaba pensando en el tabernáculo de Moisés. Y verán, les estaba diciendo a todos que cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre unificado. Ese es el nombre de Jesús, la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre. Bautícenlos, vayan y sumérjanlos en el testimonio de la verdad y enséñenles a observar todo lo que les he dicho. Hagan discípulos de ellos, sumergiéndolos, cubriéndolos en la luz de la verdad. ¿Recuerdan eso? Así que estaba pensando en eso.
where does that fit in the type and shadow? ¿Dónde encaja eso en la sombra y la figura? Tengo que saber estas cosas, así que me gusta disponer mi curso y decirle, Señor, muéstrame, abre mis ojos, porque yo nunca había pensado en ello antes así. Y entonces estaba orando y ahí estaba el tabernáculo y todo lo que podía ver ahí en el atrio estaba el bautismo en agua en el lavacros, ¿correcto? Se lavaban las manos, los pies, agua que salió de la roca, lo sabemos, todos atestiguamos eso. Y yo pensé, bueno, pero entonces, ¿dónde encaja el bautismo en la verdad? Si subes un poquito más del atrio al lugar santo y pasas por debajo de la cortina al lugar santo, te va a tomar un momento para que tus ojos se ajusten, porque estás dejando la luz del mundo y estás poniéndote bajo una luz diferente en ese cuarto llamado el lugar santo. La única luz que había allí eran las 7 lámparas que hablan de ¿qué? ¿De verdad? ¿Qué? La palabra. ¿Qué más? 66 libros. ¿Qué más? Todo lo que están diciendo es verdad. Vamos más adelante. Luz, luz. Revelación. Es la revelación de la palabra de Dios. Pero para ver esa luz, tus ojos necesitaban ajustarse de la luz del mundo a un cuarto en donde quisiera que alguien me ayudara aquí. Gloria a Dios. Y cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, eran sumergidos, bautizados, por así decirlo, en la luz del candelero y la fragancia del incienso. ¿Se imaginan la nube ahí adentro del incienso? Pueden imaginarse mientras sus ojos se ajustaban, cómo empezaban a ver los querubines en las cortinas y el oro brillante y la belleza de ese cuarto. Gloria a Dios. Cuando eran bautizados en la luz y en la fragancia de la palabra de Dios. Toda la nación podía entrar al atrio, pero solo el sacerdocio, los discípulos, se les permitía entrar al lugar santo. Solo ellos podían ver esa luz, solo ellos podían experimentar lo que estaba en ese lugar santo. Solo ellos podían entrar y ser bautizados en la luz y la nube. Gloria a Dios. Es tan poderoso. Así que ahí está. No había duda en la mente de nadie cuando los sacerdotes que entraban al lugar santo, cuando salían de ese lugar, no hay duda, podías alinear a 12 sacerdotes. Uno de ellos había estado ahí dentro y podías pasar junto a ellos y olerles y decir, tú estuviste ahí. Lo puedo oler en ti. Oler el poder, huelo la revelación, huelo la luz de la palabra. Gloria a Dios.
Eso es lo que es un discípulo. La gente puede oler. La palabra de Dios dice acerca de los discípulos de Jesús que la gente se daba cuenta que habían estado con el Señor. Cuando salían de una reunión con Él, había algo diferente en ellos. Pensaban diferente, actuaban diferente, caminaban diferente, hablaban diferente, vivían diferente, porque se habían sentado a los pies del Maestro. Y el discípulo bañado en la luz del mundo. Me estoy congelando aquí, alguien ayúdeme. Es tan poderoso. Así que hay un bautismo en agua y hay un bautismo en la luz y la verdad, en la plenitud de Dios a través del nombre de Jesús. Ese lugar santo, les garantizo que era la experiencia más profunda y remarcable, no tanto como el lugar santísimo. Ahí una vez al año entraba el sumo sacerdote, pero diariamente en el lugar santo, a través de diferentes momentos del día, los sacerdotes discípulos, los levitas sacerdotes entraban al lugar santo y iban y renovaban el aceite, iban a la mesa de los panes en la palabra. Tenemos la luz de la palabra y el pan de la palabra. Tenemos la revelación de la palabra y la vivencia práctica de la palabra. Usted dirá, bueno, ¿cómo la mesa representa eso? Pues porque tienes que comértelo. Tiene que ser parte de ti. Y si no se vuelve parte de ti hasta que la haces, hasta que haces lo que viste. Así que por un lado ves y por otro lado comes, consumes, haces. Y por eso había incienso en las dos pilas de pan, la fe, porque sin la fe tú no puedes agradar a Dios. Sin fe no puedes caminar en esa luz. Sin fe no puedes comer de esa verdad. Sin fe no vas a poder obedecer lo que Dios dice que hagas. Se necesita fe para caminar con Dios. Oh, aquí está el burro hablando de orejas. Estamos hablando de eso a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana esta mañana, porque no podíamos dormir, porque yo me estaba quejando. No realmente, estábamos hablando. Y mi esposa dijo, este es un caminar de fe. Yo le dije, ¿qué no es esa la verdad? Sin fe no podemos ir a ningún lado. Porque no se trata de lo que ves. Se trata de lo que no puedes ver. No se trata de lo que puedes tocar. Se trata de lo que no es tocable. Es mirar más allá del mundo físico y tangible en aquello que es invisible. Y eso, estoy llegando a eso, es donde entra el poder del bautismo. No está en el agua. No es acerca del agua. Puedes ir y yo puedo sumergirlos 1000 veces cada día de su vida en una piscina de agua y eso no hace nada hasta que tú tienes ojos de fe para ver lo que descansa en esa agua. Pero llegaremos ahí. Así que los iba a llevar a algún lugar. ¿Qué dije? Hechos, dije Hechos 2. Bueno. Oh, ya estoy aquí. ¿Conocen esa escritura tan famosa? Hechos 2, verso 38.
donde Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro habló esas palabras inmediatamente después de que él había sido lleno con el Espíritu Santo. Ya no era un cobarde. Jesús le dijo, Pedro, cuando seas convertido, fortalece a tus hermanos. Lo vemos aquí convertido. Ya no tenía miedo de pararse enfrente de toda esa gente que pensaban que esos 120 estaban locos totalmente. No tuvo temor de pararse y decirles, arrepiéntanse cada uno de vosotros y arrepiéntanse. Así que su primer sermón, y verán, la Iglesia Católica, Dios los bendiga, y no me importa hablar de ellos porque yo solía ser católico, toda mi familia solía ser católica. Toda mi familia en los Países Bajos todavía son católicos, de parte de mi mamá, pero de parte de mis padres eran testigos de Jehová, así que se imaginan lo que pasaba cuando estábamos juntos, católicos y testigos de Jehová, y luego yo. No es una buena combinación para una reunión familiar, pero así que la Iglesia Católica llama a Pedro su primer papa, y sin embargo no creen en el primer mensaje de Pedro. Excluyen el nombre de Jesús y ponen títulos. Padre no es un nombre. Yo soy un padre, pero no es mi nombre. También soy un hijo, pero no es mi nombre. También soy un maestro, pero no es mi nombre. Estos son títulos de aspectos de carácter y naturaleza. Y así es con la Trinidad. Tienes al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Pero todos están envueltos en una sola revelación. Un nombre eterno. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El ungido. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el poder del bautismo en agua. Así que dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, no quiero que se me olvide algo que quiero decirles. Vamos a Romanos, capítulo 6. Puede que esté un poco desparramado hoy con lo que estoy compartiendo, pero oro para que reciban algo de esto, que les ministre. ¿En dónde nos encontramos ahora? Y hay gente preciosa que se va a bautizar el día de hoy. Gracias, Señor. Bueno, antes de ir ahí, discúlpenme, les dije que estaba brincando. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10. Gracias por orar por mí la semana pasada. Tuve 4 días de una infección terrible, infección de vejiga y de tracto urinario, y tenía mucho dolor, y decidimos que esta vez no voy a tomar antibióticos. Ya no quiero tomar antibióticos porque hemos tomado tantos antibióticos a través de nuestra vida y el año pasado que siento que mi vida está en peligro. Este año he tenido 3 infecciones tremendas en mis pulmones, y allá en Zimbabue y aquí. Pensé que iba a morir, y todos esos antibióticos simplemente no son buenos, te hacen daño. Así que decidí, ya no lo voy a hacer. Así que mi esposa, como ella es mi enfermera, ella fue a investigar y encontró algo. No me pregunten qué encontró porque no tengo idea, solo me tomo lo que me da y confío en ella. Y hombre,
hizo maravillas, algo natural que trabaja en tu cuerpo como antibiótico, pero es natural, y con eso y sus oraciones atravesamos eso, gracias a Dios, porque no fue divertido. Así que me arrepiento y me disculpo por dejarlos la semana pasada, pero no tuve otra opción. Bueno, están conmigo en el capítulo 10 de 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 10, y voy a empezar a leer. Ahora, antes de leer, just salvation, Holy Ghost, la salvación, Espíritu Santo, water baptism, bautismo en agua, just religious things that you talk about and you no son cosas religiosas de las que hablas y dices, bueno, ya digo las palabras como dije y alguien puso sus manos sobre mí, yo tuve el Espíritu Santo o fui bautizado. Escuchamos a nuestra hija en las Islas Faro, a Natasha. Ella nos envió un pequeño clip de una iglesia en California la semana pasada, donde estaban teniendo bautismos en agua. Y ella dijo, ¿qué piensas de esto? Y yo usualmente no le doy clic a casi nada de lo que la gente me envía, porque casi todo es basura. Y no quiero contaminar mi mente, pero le di clic porque usualmente ella tiene una pregunta, así que lo escuchamos. Y aquí estaban ellos en esta iglesia y sosteniendo el micrófono y para la gente que iba a ser bautizada, diciéndole, ¿sabes? Diga una palabra. Y había esta chica que dijo, le dijeron, bueno, ¿por qué te vas a bautizar? Y dijo, bueno, voy a bautizarme porque creo que soy un ángel para el reino animal. Y es lo que yo dije. ¿Qué? Soy un ángel para el reino animal y creo que soy una campeona para los animales en la tierra y necesito este bautismo en agua para ser ese ángel. ¿Y saben qué hicieron todos? ¡Wow! Gritaron. Y otro joven llega también y sostiene el micrófono y dice, bueno, yo voy a ser bautizado porque creo que me va a guiar a un romance más grande. Y todos, sí, cómo no. Y había otros ahí. Todos decían cosas locas, similares. Es solo un ritual. Y esta es la manera en la que muchas iglesias lo ven. Es un ritual en donde tu nombre es escrito en la iglesia porque ahora te estás uniendo al cuerpo sin darse cuenta que no tiene nada que ver con poner un nombre en el libro. Nosotros no tenemos ningún libro en esta iglesia. No escribimos quién, qué, nada, no sé. Nadie sabe. Porque ese no es el cuerpo. No se trata de esto. Se trata del cuerpo de Cristo. Se trata de ser parte de ese un cuerpo desde la punta del dedo del pie hasta la cabeza. Donde quiera que el propósito de Dios te haya posicionado desde la eternidad pasada. El bautismo en agua es como la apertura del Mar Rojo, el cual te guía a través de, es como el vientre abriéndose y dándote a luz. La salvación no se trata de un nuevo nacimiento. La salvación es como la concepción. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que nazcas del agua y del Espíritu. No dice nada de la sangre ahí, porque la sangre es antes de eso. Esa es la concepción. Eso es la salvación. Pero el renacimiento viene a través del bautismo en el agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, Nicodemo, a menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes ver, no vas a poder ver el reino de Dios. No estamos hablando del cielo, estamos hablando del reino, estamos hablando de Sión, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de la esposa, estamos hablando de los hijos de Dios.
Gloria a Dios. See there in that scripture in John 3 it is. En esa It doesn't escritura, en mean Juan 3, that you ver can't no see significa it, que puedes 'cause verlo, all eternal creations will see it. porque todas las creaciones eternas lo van a ver. Todos van a ver Jerusalén, que desciende del cielo de Dios como esposa adornada para su marido. Ese es el reino. Eso es Jerusalén, en donde el reino es establecido, en donde el rey David, mi Yeshua, se sienta en el trono, coronado, y lo entronaron, y es entronado como Señor de todo. Aleluya, esto es poderoso. Pero la salvación es número uno, es la concepción, esa es la sangre. Pero entonces Jesús continuó y dijo, primero dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para ver el reino. Pero entonces continúa y dice, y a menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y aquí es donde los pentecostales unidos y el movimiento pentecostal se enredan tanto en su doctrina cuando dicen, a menos que tengas la sangre de Jesús y que hables en lenguas y que seas bautizado en el nombre de Jesús, entonces no eres salvo todavía. Eso es lo que ellos dicen. Y lo toman de esos versos porque no conocen la diferencia entre salvación en el cielo y renacimiento en el reino. ¿Ya los perdí? Estas son cosas simples, ni siquiera las estoy enseñando, solo las estoy arrojando. Ni iba a decir esto hoy, pero ahí está. Gracias, Señor. Uno de estos días nos vamos a sentar y a tener un buen estudio bíblico acerca de esto, e ir a las mismas escrituras en donde hablan de salvación, redención, sangre, confesión, creer y acerca de renacer, ser nacido de la semilla incorruptible Señor, ayúdame. No estoy yendo muy lejos para esta gente que se va a bautizar. ¿Dónde está la hermana Jennifer? Bueno. Gracias, Señor. Bueno, regreso a mi lección. Así que el bautismo en agua, como la redención, el Espíritu Santo, es una experiencia espiritual. El agua no, por favor, denme ese y ese que está acá. Gracias. El agua, digamos que este es el agua. El agua es un vehículo, es un vehículo visible, tangible, porque nosotros somos humanos. Tenemos que ver algo, tenemos que tocar algo. Pero la experiencia no está en lo que vemos, está en lo que no vemos. Sobre este vehículo visible, del agua visible, hay agua invisible, poder invisible. El poder del nombre de Jesús descansa sobre el agua, descansa en aquello que es visible. Pero si tú no tienes la fe para ver eso y para agarrar eso, entonces eso es todo lo que tendrás. Es solo un baño. Eso es lo que obtienes, eres remojado ya. Y debo decir que el 80% de la iglesia de hoy solo está remojada.
No hay There's no looking experiencia. beyond the pool. No hay un mirar más allá de la piscina, mirar más allá de esa agua fría, mirar más allá, decir, bueno, ya me voy a bautizar el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tan. Pero mucha gente son bendecidos, tienen el bautismo en el arrepentimiento. No hay nada malo con eso, pero no es el bautismo que abre el camino al discipulado. No es el bautismo que abre el camino al lugar santo y más adelante al lugar santísimo y en su caminar con Dios. Porque comienza con fe. Fe, redención, salvación son por fe. Porque por gracia sois salvos por la fe. Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo es por fe. Si fuera solo algo tangible o algo que sientes y que se te enchina la piel o algo, y eso no es fe. Es creer en algo que no ves. Hallelujah. And that's what water baptism is. Y eso es lo que es el bautismo en agua. Aquí está el agua. Pero cuando oras y crees, estás abriendo tus ojos a la fe para ver lo que baja del cielo, un agua, un poder, un nombre que descansa sobre esa agua. Esto es lo que te da la experiencia, no esto. Esto es lo que te toca, no esto. Esto es solo el vehículo. ¿Tiene sentido lo que digo? Esto se enseña en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, ¿estoy predicando mucho? Tengo una tendencia a hacer eso. Estoy en el verso 1. Quiero apurarme, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. A través de ese líder, él era un cuadro del Redentor, un cuadro del dueño, del Mesías, yendo delante, abriendo el camino, y fueron bautizados en él, en su familia de súbditos que él estaba guiando y que llevó en el propósito original de llevarlos a la tierra de Canaán. Bueno, escuchen. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma, ¿qué? Bebida espiritual. La misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, ¿pueden ver aquello que es espiritual? No. Todo lo que pertenece al mundo espiritual no es tangible y visible para estos ojos, a menos que Dios abra tus ojos internos para que lo veas. Si nuestros ojos interiores fueran abiertos ahora, se asombrarían de lo que se puede ver en este salón. Verían ángeles y demonios en este cuarto. Ha habido muchas veces en las que Dios me ha dado destellos. ¿Recuerdan esa vez hace unos años que vi ese querubín ahí enorme de 12 pies? No era un ángel, era un querubín porque tenía las alas extendidas. Y creo que estábamos pasando por el COVID ahí, o antes de pasar por el COVID. Y ahí estaba él parado diciendo, no se preocupen, yo estoy parado a la puerta. Y no perdimos a nadie. Fue muy poderoso. Pero Pablo le dijo a los corintios, todos comieron esa misma comida espiritual. ¿Qué era eso? ¿Qué era esta comida espiritual? La palabra. Bueno, piensen en lo que les he estado diciendo.
Let's go back. Regresemos I un want you poco. to think. Quiero Okay, que I don't want piensen, you to miss this. porque no quiero que se pierdan esto. The water El is agua tangible. es tangible, You can see it. puedes verla. On it Sobre ella está algo espiritual que no puedes Okay, ver. so they ate of Bueno, spiritual meat. así que ellos comieron de la comida espiritual, pero ¿qué Thank you. era lo tangible? It was the manna. Era el maná, God gracias. gave manna. Dios And dio it says el in the maná. Psalms, Y dice en los they Salmos ate angels' que food. comieron comida de Spiritual food. ángeles, Angels don't eat comida natural espiritual. manna. Los ángeles no They eat comen spiritual maná manna. natural, comen So for maná everybody espiritual. who got Así que down para there and todos they que bajaban saw the ahí manna, y veían el and they maná got down and in y se agachaban faith y en fe picked up that manna levantaban ese and maná ate it in y lo comían faith, en they fe, ate spiritual comían substance. sustancia Substance espiritual, that became sustancia anything que se they convirtió o se convertía en lo que If sea they que ellos needed iron, it necesitaran. became iron. Si they necesitaban needed hierro, sugar, se it convertía en was hierro. sugar. Si necesitaban If they azúcar, needed se convertía en protein, it was azúcar. Si protein. necesitaban proteína, Whatever se they convertía en needed, proteína. Lo God que sea que gave them when necesitaran, they opened Dios se their los eyes of daba faith. cuando ellos abrían sus It ojos de was fe. spiritual meat. Era comida But yet everybody espiritual, saw it, pero sin embargo todo el mundo la Right? veía, ¿correcto? and yet not everybody Sin appreciated it. embargo, no todos lo apreciaban. They started to complain. "Oh, Empezaron we a got quejarse. sick of this Oh, ya estamos tan manna. enfermos de este maná. We want the leeks and the garlics back in Egypt. Queremos las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Qué te pasa, Moisés? Estamos cansados de este maná. Eso lo decía la mayoría. Pero entonces estaba la minoría que decía, ¿qué les This is a pasa? feast. Este es un festín. Every day God gives us a Todos los feast. días Dios nos da Open un your festín. eyes Abran los ojos to see the spiritual para substance. ver la sustancia So that was espiritual. that. And then they Así que eso era. drank Eso era. Y después bebieron de la roca and that espiritual. rock was Christ. Y la But roca was era there a Cristo. natural rock? Pero había una roca natural. Are you sure? ¿Están seguros? Yes. Sí. There must have been a natural rock because Moses Debió haber smote. habido una roca natural porque Moisés la golpeó. Se paró sobre ella. So there was a physical rock. Así que había una roca física. But that physical rock Pero esa roca is probably física still there somewhere over there todavía in está Sinai. por ahí sobre el Sinaí. But God used it. Pero Dios la Here's the usó. rock. Aquí está la But roca. the Christ, Pero el rested on that Cristo rock. descansaba en esa roca. they all drank of that Todos spiritual bebieron de esa bebida espiritual. Era agua natural que salía de la roca. Pero algunos tenían ojos y pudieron ver por fe el alimento, el poder, la energía, la vida que estaba en el agua que salía de la roca, porque entendieron esto. Eso hace explotar mi mente. Y verán, así es con todo en nuestra vida. Tú puedes conocer a gente sin darte cuenta que hay algo en ellos que Dios te está enviando a que hables, que toques, que les ministres. Puedes estar en una circunstancia y estar caminando por los pasillos de una tienda y algo natural, pero hay algo espiritual acerca de ello. Ahora, no le estoy diciendo que vayan y espiritualicen todo, porque tenemos estas personas súper espirituales que dicen, oh, no, todo es espiritual, oh, eso es un demonio, oh, eso es un ángel, oh, esto es... No hagan eso. Solo tengan ojos de fe para agarrar aquello con lo que Dios te quiere alimentar y darte en medio de todo. Es lo mismo en el lado opuesto del mundo demoníaco. Los ídolos, estas gentes en la adoración oriental, por ejemplo, les he dicho de esto. Y nunca voy a olvidar. Probable no fue aquí o sí, pero he escrito sobre ello, lo sé.
Pero cuando yo estaba en India, one of the times I was in India, una de las veces que fui a India, I wanted to see a Buddhist temple. quería ver un templo And budista. so the minister Así que that I was visiting, he took me to a el ministro al que estaba visitando me llevó y aquí estaba un templo enorme budista. So he took me there. Y dije, bueno, And llévame ahí this thing para was- verlo. it was Y me massive. llevó y esta cosa era And the eerie thing enorme. was that the Y closer I approached this la temple, cosa fue que entre más me more of aproximaba a este an templo, awareness of más something, conciencia de algo se apoderaba de mí. but it was blissful. Pero era, se Wasn't a sentía bad bien. No era un sentimiento malo. The contrary. Al It was contrario, a blissful, peaceful feeling. era un sentimiento Like, okay, this is interesting. pacífico So we walk que up te the envolvía. Y yo decía, steps, bueno, esto es interesante. go Y into massive, subí las escaleras big, y many entré double doors that were all open. a There were las shoes grandes puertas que estaban ahí todas abiertas And he said, y "You había can't zapatos enter por todos lados y with your decían, no shoes." puedes entrar con tus zapatos. See, people there have Eran- more respect than here in the La West. gente ahí tiene más respeto que nosotros aquí en Occidente. Así que me quité los zapatos, los puse por ahí en la esquina y le dije, Dios, That protege they'll mis be there when I zapatos, get back. que estén ahí cuando And I regrese. walked into this place, Y entré a este and when lugar you walked into the y cuando sanctuary, entras there's al no chairs, santuario, no hay just a sillas, massive, big open floor. solo un piso Gold, abierto ahí candles enorme burning, con incense, oro y clouds velas, of incienso, nubes And de down incienso. there, Y ahí in the abajo, back or in the front en la parte de atrás o en el frente sanctuary, del I don't know what they call it, santuario, no was sé cómo an llamarlo, idol entre of comillas, santuario, está un It had ídolo to de be Buda. 35, 40 feet tall. Debe haber tenido 35 o 40 pies de alto. Era Gold. enorme, de He oro. sat there with his big belly, Sentado ahí con su with that grande smile he's got on vientre, his face, con esa sonrisa en su cara, candles and gifts. velas y People had brought dones in and que la laid gente había before him. traído y que ponía delante de And él. without thinking about it, Y sin pensarlo I felt siquiera, the urge. sentí la to bow down. urgencia de arrodillarme, de postrarme. I literally felt like there was a Literalmente magnet sentí como si fuera un imán jalándome to worship a and give adorar obeisance. y dar reverencia a este ídolo. And as I started to feel that, Y I cuando empecé a turned sentir around on eso, my heels, me di and la I vuelta sobre literally mis talones y literalmente out of that place, corrí so much so that fuera I de was ese lugar, out tanto que beyond the steps, estaba más allá de las sitting on some escaleras, rocks out there, sentado en algunas piedras ahí, pile of una tiles that were pila tiled, made a wall, de bloques and I'd que hacían forgotten un my muro shoes. y ni me había And the pastor puesto was los with me, came zapatos. running Y after el me, he said, pastor "You que estaba okay?" conmigo me dijo, And I said, ¿estás bien? "No, Le I'm dije, not okay." no, no estoy bien. You didn't feel that? ¿No sentiste eso? He's so used to it. He comes from a Y Buddhist bueno, él está muy background, so it didn't acostumbrado. faze Él him. viene de un That's when God showed me trasfondo the power budista, así que no lo enfrenté. Y ahí es cuando Dios me mostró el poder de lo que descansa sobre aquello que There was no vemos. power in that idol. No hay poder en ese Power in the ídolo. demons that rested Había on the poder idol. en los demonios que descansaban sobre ese There ídolo. was power in those Había demonic poder forces en that esas gave fuerzas people this demoníacas feeling of que le daban a la gente bliss este sentimiento de bendición y de paz, diciendo, póstrate delante de mí y te voy a bendecir. Ese era el sentimiento. Y lo hacen en las multitudes, las hordas, y llevan sus bienes y sus cosechas. Literalmente traen, de hecho, canastas de comida fresca y vegetales y lo ponen en el fuego para que se queme delante de su Dios. En un país donde la gente se está muriendo de hambre. La idolatría ha destruido a la sociedad en la India. Hay 32 millones de dioses en India. Ese es el poder que tenemos en el agua. El nombre invisible de Jesús. Es lo mismo con el aceite de la unción. Esto que está aquí.
Esto no hace nada. Puedes ungirte de aquí hasta que Jesús venga cada día, mañana, tarde y noche, y no va a hacer nada por ti. No hay poder en esto. Es lo que descansa sobre ello. Es la unción del Espíritu Santo, la que descansa sobre él. Por eso, dice, si alguien está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos en la iglesia y que los unjan con aceite. Y la oración de fe, tiene que haber fe envuelta para ver lo que tú no puedes ver. ¿Estoy diciendo claro? Así que tenemos estos ejemplos poderosos en la palabra de Dios. Es lo mismo con la mesa de la comunión. Jesús dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Este es mi cuerpo que es roto por ustedes. Sin embargo, se sentó en su cuerpo con su sangre. Pero dijo, aquí está, sobre esta mesa. Proféticamente había algo descansando en ese pan, descansando en esa copa, que vino y descansó sobre ella para siempre después de su resurrección. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes porque no disciernen el cuerpo del Señor. La mayoría de la gente enseña que tenemos que discernir quién está en el cuerpo de Cristo. Como decir, tú tienes que tener comunión porque no estás en el cuerpo. Es decir, juzgándonos unos a otros. Eso es lo que ellos creen. En algunas iglesias en Rumania, ahí fue donde oí por primera vez esto. Pero yo estaba explicando sobre discernir al Señor y dijeron, no, eso no significa. Significa que tenemos que discernir al cuerpo de Cristo, quién está en el cuerpo. Y después de discernir que tú no estás en el cuerpo, entonces no puedes tener la comunión. Así que es selectivo. Pero eso no es lo que significa. Discernimos lo que no puede ser visto, la sangre y el cuerpo. Y sobre ello está el cuerpo invisible, resucitado, eterno y omnipresente, ese cuerpo. Y la sangre del Cordero de Dios. Ahí es donde está el milagro. Ahí es donde está el poder. Así que, por eso todas estas cosas no funcionan sin fe. Lo mismo es con el bautismo en agua. El nombre de Jesús, por el que oramos y con el que ungimos el agua, es lo que te da tu experiencia y lo que te viste con ese poder. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo haces eso? Poniéndote, lavándote en el agua, no solo en el bautismo, sino cada día regresando y lavándote con el Señor. El agua de la palabra que te santifica y que nos limpia. Bendito sea el Señor. Espero haber sido claro el día de hoy. Gracias, Señor. Siento que no fui muy lejos, pero por eso doy notas. Vayan y lean las notas. Aquellos que están buscando el bautismo en agua y van a ver allí más acerca de esto. Pero hoy, vayan por fe, con sus ojos abiertos, con sus ojos espirituales. Métanse en esa agua con ojos de fe diciendo, bueno, me estoy parando en esta agua fría porque el agua está fría. La muerte también es fría. El bautismo representa la muerte y es frío. No es nada caliente ni agradable ni nada de eso. No es un jacuzzi. Es un agua fría de muerte. Gracias, Señor. Es frío. Pero cuando vas y te metes, ¿tú te vas a bautizar? No. Cuando tú entres a esa agua hoy, ve con tus ojos abiertos, ojos espirituales, y dile, Señor, muéstrame
tu nombre en estas aguas. Dame la experiencia de tu nombre. No se trata de una iglesia, no tiene nada que ver con doctrina ni religión. Es una experiencia con Dios, una experiencia que es parte dentro de la experiencia de nacimiento, de nacer otra vez. Cuando el niño nace, el agua se rompe y se abre el camino y entonces está el fuego, la labor, el dolor de parto. Es del nacimiento del agua y del Espíritu en donde nacemos otra vez. ¿Tiene sentido? Es espiritual. Es espiritual. Es una experiencia espiritual. Tu caminar con Dios es espiritual. Tu comunicación con Él es espiritual. Ir a tu Biblia es una experiencia espiritual. Eso es solo un libro. Eso que sostienes ahí, eso no es la palabra de Dios. No me malentiendan. No corten eso de aquí y lo suban ahí. Ese papel, esas palabras que están, las que están sobre este papel, pero sobre esta palabra, alguien alabe al Señor. Descansa la palabra eterna de Dios. Por eso, en mi estudio, mi Biblia nunca está cerrada. Yo nunca cierro mi Biblia. Siempre está abierta. ¿Por qué? Porque estas palabras, en esta página, hay poder de ahí que brilla de esas palabras en mi cuarto. Gloria a Dios. Donde sea que esté, está ahí. Hay un poder invisible de la palabra viviente de Dios que descansa sobre este libro. Bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie y démosle alabanza al Señor.